Luego del fallecimiento de una de las más grandes estrellas que alguna vez existió en la gran pantalla, surgieron toda clase de teorías de cómo fue que dejó este mundo. Para aquellas personas que tal vez jamás han oído hablar, lo cual es casi imposible, porque la tenemos en infinidad de referencias incluso hoy en día, sobre todo en referencias en el cine, pero si no la conocen todavía, Marilyn Monroe nació como Norma Jean Mortenson un 1 de junio de 1926 y desde su nacimiento su vida estaría estrechamente ligada a las desgracias, porque ella jamás conocería a su padre hasta varias décadas después. No feliz la vida con eso, su infancia sería todavía más infeliz, porque su madre en ese entonces sufría de esquizofrenia paranoide, la cual es un tipo de esquizofrenia en la cual la persona que la padece se desconecta de lo que realmente es la realidad y entran en episodios de sentirse justamente como su nombre lo indica, paranoide. También durante su infancia Marilyn Monroe pasaría por varios lugares de acogida u orfanatos, más que nada debido a la condición de su madre, la cual la incapacitaba de poder cuidar a Marilyn. Pero en la gran mayoría de estos lugares ella sufriría abusos no solamente de parte psicológica, sino que también los que son de manera no consensuada. Espero y puedan entender a qué me refiero. Para su adolescencia ella viviría con una vecina, Grace Goddard, la cual se dice que fue la que más cuidó a Marilyn en este tipo de hogares. Otra cosa muy importante es que se dice que ella fue la que la influenció para tener interés por el mundo del cine, pero oh sorpresa, en este hogar ella tampoco estaría a salvo porque sufrió abuso sexual por parte del marido de Grace, y la cereza del pastel fue que Grace y su marido se tenían que mudar a otro estado, pero debido a las leyes de Estados Unidos en los años 40 no se la podía llevar de donde estaban, por lo cual ella tendría que quedarse en otro hogar temporal. Así que Grace ideó todo un plan para que esto no sucediese. Le dio la opción de poder casarse con un vecino llamado James Dougherty, el cual tenía 21 años mientras ella tenía 16. Como sabemos, ella terminó aceptando, por lo cual no tuvo que ir a un hogar temporal y la relación de ambos se dice que no era para nada mala, pero como este era un matrimonio arreglado, no había chispa por ninguna parte. Ya estando casada con James Dougherty, Marilyn Monroe tuvo que empezar a buscar trabajo. Esto porque recordemos, estamos a mitad del segundo conflicto mundial, por lo cual James tendría que servir en el frente de batalla, cosa que se me hace una reverenda tontería porque quienes estaban peleando por los intereses de otras personas eran los ciudadanos, los cuales no tenían ningún tipo de interés político como los presidentes, por lo cual yo pienso que cuando un presidente o una nación quiere hacer una guerra, lo mejor es que se agarren a encontronazos con la otra persona de donde quieren tomar la tierra, a ver si ahí son tan valientes. Pero ese no es el punto. Como James Dougherty no se encontraba en casa durante largos periodos de tiempo, Marilyn Monroe comenzaría a trabajar en las fábricas como la mayoría de mujeres en esa época. Aquí llegaría su gran oportunidad, que fue la vida diciéndole: tú serás una estrella. Aunque sabiendo todo lo que se vendría después, no sabemos si esto es bueno o malo. En la fábrica ella sería fotografiada por David Conover, el cual vio un potencial en ella, por ende terminó tomándole estas fotografías. Gracias a ellas, ella consiguió ser firmada con la agencia Blue Book, que era como quien dice la agencia top de ese momento. Aquí ella comenzaría a trabajar un año entero sin descansar. Debido al modelaje, ella comenzaría a ser notada en los grandes estudios, tanto que para 1946 la 20th Century Fox le daría una prueba de cámara, por lo cual se le ofrecería un contrato. En esta misma época, ella comenzaría su metamorfosis de Norma Jean a Marilyn Monroe, cambiando su nombre y tiñendo gradualmente su cabello oscuro al rubio pillowcase por el cual sería conocida, por lo cual ella actuaría en pequeños roles en toda la década de los años 40 hasta que llegamos a Niágara, la cual fue su gran oportunidad en 1953. A este éxito le llegaría la consagración absoluta con Los caballeros se las prefieren rubias y Cómo casarte con un millonario. Ahora sí, con ese pequeño background de quién fue Marilyn Monroe, nos situamos en la noche del fallecimiento de la actriz. La versión oficial dictaminó que Marilyn se había desvivido por supuestos barbitúricos. Debido a la gran ingesta junto con el alcohol, creó una sobredosis, por lo cual fue allá en su casa de Brentwood sin vida por su ama de llaves, Eunice Murray, y también por su psiquiatra, el Dr. Ralph Grinson, a los cuales yo les traigo un odio jarocho porque se dice que tuvieron que ver mucho en su partida de este mundo. Esta es la versión oficial de aquel 5 de agosto de 1962, pero su fallecimiento está lleno de inconsistencias de las cuales por supuesto hablaremos. Primero que nada, cuando la policía llegó a la escena del crimen, el cuerpo de Marilyn Monroe había sido manipulado, limpiado y acomodado nuevamente. ¿Y ustedes quiénes creen que fueron los responsables de esto? Por supuesto que sí, Eunice y el Dr. Ralph Grinson. Otra cosa que llamó demasiado la atención es que el cuarto había sido acomodado de pies a cabeza. Aquí entra la primera contradicción, que varios testigos y personas que conocieron a Marilyn decían que ella era un poco desordenada, siendo uno de los más importantes su ex marido Joe DiMaggio, quien dijo chocar con la poca organización que tenía Marilyn. Aquí también entraría el oficial Jack Clemons, quien sería de vital importancia para reportar
descartar todas estas inconsistencias, siendo una de sus sospechas, y la cual ha sido ampliamente documentada en varias entrevistas y documentales, es que cuando todos llegaron, Eunice Murray estaba lavando las sábanas, en las cuales por supuesto había fallecido Marilyn Monroe, cosa que aparte de parecerle extremadamente rara, la vio más que nada como para borrar evidencia. And you arrive to investigate a death and the washing machine is going. I mean, isn't that suspicious? Yes, it is. However, as I related, the entire house was very neat, the part I saw of it. Everything had been picked up, nothing out of place. And I attributed all of this, and also the laundry equipment being in operation, to the fact that as I had thought at that time, that these people were very much concerned with public appearances, because 50 or 100 people were going to come in and out this house. She was very prominent, and a lot of publicity was going to be generated. So from a public relations point of view. That's right, yeah. Otra inconsistencia en el reportaje inicial de Eunice fue que dijo que vio una luz proveniente debajo de la puerta de Marilyn alrededor de las 3 de la madrugada, por lo cual quiso entrar a su habitación, pero esta estaba con llave. Pero aquí esta contradicción yo sí me la saqué de la manga después de ver tantísimas fotos de su casa ese día. Se ve que la alfombra es demasiado gruesa como para dejar pasar la luz, por lo cual es raro que haya dicho eso. Pero también años más tarde ella cambiaría su testimonio, y esto no solo lo hizo 1, 2 o 3 veces, sino muchísimas, siendo una de las más famosas para el documental de la BBC en 1985. Ella dijo que comenzó a notar que algo estaba raro con Marilyn desde las 12 de la madrugada, y digo yo, si notó desde las 12, ¿por qué dijo en el reporte oficial que hasta las 3 de la mañana? Regresando a Marilyn, ella sería examinada por el forense Thomas Noguchi, el cual dijo que la actriz presentaba varios moretones en la espalda y piernas, y de hecho estos reportes son públicos por si desean leerlos, que son estos aquí, pero están obviamente censurados. Otra de las cosas que llaman demasiado la atención es que según el reporte del cuerpo, se dice que el estómago estaba casi completamente vacío, cosa que es extraña si supuestamente ella murió por sobredosis de barbitúricos. Digo yo, debería de haber al menos un poco de residuos en su estómago, pero esto se explica porque supuestamente Marilyn era adicta a las pastillas y por ende supuestamente su cuerpo las absorbía de manera súper rápida. Explicación que a mí me parece demasiado sencilla. También existía un rumor que decía que ella tenía 2 costillas rotas, pero esto jamás fue cierto porque desde el reporte inicial se dijo que todos sus huesos estaban intactos. Pero bueno, también no sabemos qué información nos ocultaron. Pero lo que sí llamó muchísimo mi atención, y en donde uno todos los puntos de lo que les he estado contando, es que se dice que ella tenía una pequeña decoloración en el recto. Y antes de darles la versión de lo que yo pienso que pasó y lo que yo me he formulado como loca que estoy, se dice que esa tarde del 4 de agosto se escucharon algunos gritos y discusiones en la casa de Marilyn, aunque eso sí, estas discusiones jamás se pudieron corroborar, pero lo que se dice es que los Kennedy estuvieron en su casa esa tarde. Algunos dicen que fue JFK y otros que fue Robert Kennedy, pero para nuestra mala suerte ambos tenían coartada ese día. John F. Kennedy, según los registros oficiales de la Casa Blanca, estaba en Washington, y por su parte Robert se dice que se encontraba con unos amigos en San Francisco, pero este último es el que dicen que suscita más sospechas, por lo cual existe también una teoría que se dice que él viajó de incógnito a la casa de Marilyn, esto porque ella tenía el famoso diario rojo, el cual es una especie de libreta donde Marilyn anotaba todo, desde pensamientos, cosas políticas, poesía, dibujo y todo lo que se les ocurra, pero sobre todo se dice que anotaba cosas que le decían los Kennedy. Pero luego del fallecimiento de Marilyn, este diario jamás se encontró. Bueno, entonces con ese pequeño contexto otra vez, lo que yo pienso que pudo pasar en una realidad demasiado alterna es que Robert haya llegado a la casa de Marilyn para querer quitarle justamente este diario rojo, por miedo a que pudiese revelar información que perjudicara al gobierno o a los Kennedy. La discusión escalaría tanto que Robert tomaría medidas drásticas, por lo cual decidió deshacerse de ella con los barbitúricos, los cuales nos dicen que fue la causa inicial de su muerte, pero de los cuales no se encontraron ni rastro en su estómago. Aquí se explicaría la ligera decoloración en su recto, porque para los años 60 era muy común administrar los barbitúricos como enema, y el efecto en ese entonces era tan rápido que incluso se utilizaba como anestesia, así que Marilyn, al ver tal situación, por supuesto que pelearía por su vida. Esto nos explicaría los moretones que tenía en su cuerpo. También explicaría por qué Eunice Murray estaba lavando las sábanas cuando llegó la policía, porque al meterle los barbitúricos por el enema, este causaría un desastre cuando saliese. Aquí entra otro personaje que respalda esta loca teoría mía de que Marilyn por supuesto que la desvivieron. Ese sería Walter Schaffer, el cual era dueño de la ambulancia que llegó a la casa de Marilyn. Por su parte también tenemos a Ken Hunter, quien fue el que conducía dicha ambulancia. Ellos dos aseguran que la hora oficial de muerte de Marilyn Monroe es completamente falsa, porque ellos llegaron a la casa de Marilyn la noche del 4 de agosto cuando ella todavía
todavía tenía vida, inconsciente pero con pulso, por lo cual decidieron llevarla al hospital, pero ella fallecería en camino, por lo cual decidieron regresarla a su casa en Brentwood. Y décadas más tarde salió justamente una carta de Marilyn Monroe para Truman Capote. Querido Truman, te escribo esta carta en un auténtico estado de desesperación. No confío en nadie en mi entorno y te mando esta carta porque tú sabes que tú y yo nos parecemos en muchos aspectos y conocemos muchos de nuestros secretos. Así que para mí esta es una de las confirmaciones que tenemos que ella ya estaba tarareada, que iba a ser, ya saben, y esto debido a todo lo que ella sabía y representaba en contra del gobierno y de los Kennedy. Igual les reitero, esta es simplemente una loca teoría por una chica obsesionada por el antiguo Hollywood, la cual más que nada quisiese que el alma de Marilyn Monroe tuviera un poco de justicia por todo lo que tuvo que sufrir en vida y después de muerta. Igual me encantaría agradecerles a todas aquellas personas que llegaron hasta este punto del video. También recuerden que por TikTok e Instagram les subo contenido más constantemente. Pero ahora sí, adiós.